Buenos días. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por venir. La verdad es que es un placer poder volver a hacer eventos con tanta gente tan cerca. Es muy agradable ver las caras. Lo primero, gracias por estar aquí en esta jornada en la que vamos a hablar mucho de economía circular, en la que vamos a hablar de la Ley 7/2002. Muchísimas gracias a FIAT por contar conmigo, por tener la sensibilidad de atacar este tema de una manera tan clara. Y nada, yo os quería decir que sí, que seguimos en octubre, que seguimos en otoño, porque a lo mejor habéis notado por la mañana que en realidad podría parecer mayo, junio incluso. Os voy a hacer, perdonad que esto es de formación profesional, os voy a hacer un pequeño pronóstico, porque hoy no tengo pronóstico en la tele, entonces lo quiero hacer aquí. En Madrid, hoy en el Retiro, se prevén 30.0, que esto es un 18 de octubre, que esto supondría igualar el récord de un 3 de octubre de 1930. En Toledo, hoy se prevén 33 grados y podría casi igualar el récord de 2017. Ya veis que el caso de Toledo se empieza a notar ya como los récords son relativamente cercanos en el tiempo. Pero es que el caso de Jaén, de hoy, se prevén 34 grados y la anterior temperatura más alta del mes de octubre, el 1 de octubre de 1965, fue de 32,4. Es decir, 2 grados y medio más casi. De hecho, lo curioso, y por eso digo el 1 de octubre, porque si os fijáis, los anteriores récords son de principio de mes de octubre y estamos pues, ya avanzada la mitad de octubre. Bueno, esto simplemente pone de manifiesto. Ya sé que los puristas me van a decir que no se puede correlacionar un hecho diario, un hecho del pronóstico del tiempo con el pronóstico del clima, pero como ya son muchos eventos y muchos días los que siempre hablamos de eventos extremos que se salen de la normalidad, ya nos gusta casi relacionarnos directamente para hablar más en plata de lo que está sucediendo. Nos estamos adentrando ya en un clima muy distinto al que estábamos acostumbrados. Si os fijáis, cada vez es más tropical nuestra atmósfera. Hay algunos meteorólogos que se empiezan a atrever a hablar de la tropicalización del clima en España, lo cual así a priori suena bien, suena caribeño incluso, pero en realidad no es bien, porque cada zona de España, cada lugar tiene unas características que se van a perturbar y eso va a afectar a toda la cadena, desde el terreno hasta nosotros mismos. Con respecto a... Yo soy un profano en el tema de residuos en comparación con todos los que estáis aquí, sobre todo relacionado con la industria, y obviamente sí que he tenido la oportunidad de trabajar con muchos sectores de vuestra industria y de ver todo lo que se está haciendo bien a la hora de avanzar en cómo reutilizar y cómo reciclar todas las materias primas, ¿no? Como que vuelvan a ser las materias usadas materias primas, que vuelvan a cerrar ese círculo. Pero es cierto que si vamos a los datos, y aquí sí que creo que debemos entonar el mea culpa como sociedad, vemos que de la bolsa negra, de la bolsa de residuos generales que tenemos en casa, en la que a veces no separamos lo adecuado, muchas veces no separamos lo adecuado, muchas cosas no se separan bien todavía, aunque parece que está superado, yo creo que no lo está, y los datos también lo indican. Solo quiero poneros un ejemplo visual para que veáis un poco dónde nos encontramos. Ahora mismo todavía se lleva a vertedero el 50% de los residuos. Es decir, la mitad se sigue enterrando en el suelo, literalmente. Como hace 7.000 años desde que hay grandes ciudades. Es decir, llevamos muchos años enterrando el residuo. Y si lo vemos en una imagen, imaginaos que tenemos en una mano un móvil de última generación, que son supercomputadores. No podríamos soñar, los que trabajamos en ciencia, cuando empezamos a pensar en que vamos a tener estos procesadores en este tamaño, es como ciencia ficción. Y en la otra mano una pala. En el fondo no lo enterramos nosotros, hay alguien que se dedica a hacerlo con nosotros, pero creo que es una imagen que pone en manifiesto todavía el camino que tenemos que hacer. Pero insisto, quiero ser optimista y quiero también poner el punto en el que hay mucho hecho y de eso precisamente vamos a hablar. Ya sin más dilación, quiero presentar a Mauricio García de Quevedo, que es el director general de FIAT, para que dé comienzo a la jornada. Adelante, Mauricio. Bienvenidas a todos y gracias por estar aquí. En primer lugar, me gustaría agradecer vuestra presencia por el interés que suscita la jornada que hemos preparado, pero sobre todo agradecer a los ponentes, en este caso a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los ponentes que vamos a tener luego después de la ley, por su accesibilidad
disponibilidad y estar aquí con nosotros para compartir pues esta jornada que tanto interés despierta, porque la verdad es que hay muchos aspectos que espero que hoy podamos salir un poco más avanzado de lo que entramos, ¿no? Yo quiero dar varios mensajes muy cortos porque creo que las protagonistas son el MITER y los representantes que he mencionado. El primero es dejar muy claro el compromiso de la industria de sostenibilidad con la sostenibilidad y en especial con la economía circular, ¿no? Yo creo que hay décadas de un apoyo a una gestión eficiente y compromisos voluntarios de empresas y sectores para hacer muy exigente todo lo que supone la economía circular. Y también el absoluto compromiso con las directivas europeas y con su cumplimiento. O sea, creo que esos dos aspectos deben de estar muy claros y muy definidos, ¿no? Pero la verdad es que tanto la ley de residuos y suelos contaminados como el proyecto de decreto de bases y uso de bases han ido más allá de la directiva y pueden generar o van a generar pues algunas dificultades en el sector. Voy a mencionar una de ellas, porque creo que es importante que sepamos cuáles son. En la ley de residuos y suelos contaminados, creo que la responsabilidad ampliada del productor, tal como se ha establecido en España, más allá de la directiva, pues nos puede suponer un impacto de 1.150 millones de euros. Las medidas sobre el producto de plástico de un solo uso también son muy difíciles de poder cumplirla. Y, por supuesto, el nuevo impuesto a los envases de plástico no reutilizables, que tiene un impacto económico estimado de unos 700 millones de euros. La mayoría de los países de nuestro entorno no han optado por ese impuesto, solo Italia, pero parece que lo va a volver a proponer, por lo tanto somos el único país, y me consta que es una cuestión de voluntad política, no es una cuestión técnica. Y luego creo que hay una falta total de sensibilidad al momento económico que estamos viviendo, con costes energéticos, inflación disparada, para poner un impuesto adicional en un momento determinado. Como sabéis, hemos pedido oficialmente al Ministerio de Hacienda que lo proponga un año. Seguimos, el Parlamento nos da una oportunidad de estar fragmentado, estamos hablando con distintos grupos políticos para intentar que la tramitación de la ley de presupuestos pues consigamos posponer el impuesto un año más, ¿no? Y luego sobre el Real Decreto de envases y residuos de envases, la reutilización. La reutilización va a tener un impacto en retail muy negativo. Y creemos que incluso puede llegar a cuestionar los avances que se puede conseguir en sostenibilidad como otro tipo de impactos medioambientales, de logística inversa y demás. Y se estima un impacto económico de casi 5.000 millones de euros de la reutilización en retail. El etiquetado, con el tema del punto verde y la ruptura de medida de mercado que supone, y el contenido obligatorio de plástico reciclado, que nos gustaría muchísimo, pero tenemos una dificultad técnica de suficiente RP para poder llevar a esos objetivos. Porque además plástico reciclado no RP no tiene la autorización de EFSA para contacto con alimentos, por lo tanto yo creo que ahí se debería hacer algún tipo de regulación específica para asegurarnos que tenemos esa autorización de EFSA. Por lo tanto, también hay una totalmente clara cultura de media de mercado por ir más allá en estas cuestiones que nos va a dificultar nuestra competencia y nuestro entorno económico con nuestros países vecinos. Como conclusión, y doy ya paso a la jornada, yo creo que estamos completamente comprometidos con el objetivo global, es un sector comprometido. Creemos que no se puede hacer una de las circunstancias actuales y que hay que flexibilizar el cumplimiento de los objetivos al contexto económico y social. Tenemos que tener seguridad jurídica, la armonización y la garantía de mercado. Para eso son las directivas europeas, para asegurar una unidad de mercado y una garantía y una seguridad jurídica, y la flexibilidad que digo basado en el contexto económico y social que vivimos. Yo, sin más, le voy a pasar la palabra a Marta Gómez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del MITER. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, FIAT, por la invitación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para estar presentes en esta jornada. Jornada, sin duda, de interés en el momento actual para todas las empresas, para todas las industrias de la alimentación y de la bebida, para el resto de empresas y sectores que hoy nos acompañan. Disculpan que estoy un poquito constipada. Un placer estar hoy aquí con todos ustedes. Señalo convencida la importancia de la jornada, señalo convencida la importancia de poner de relieve las implicaciones del marco regulatorio del que hoy vamos a hablar, de este marco que se está diseñando desde el Ministerio, desde MITER, para avanzar en esa sostenibilidad que entendemos como la combinación de los pilares ambientales, sociales y económicos que sostienen el desarrollo de cualquier actividad. En este foro en el que hoy nos encontramos, en este foro empresarial, en este foro
en materia también de inversión, estos conceptos se han traducido, como todos saben, en los criterios ESG, por sus siglas en inglés, ambiental, social y de gobernanza. Por mis competencias, evidentemente, siempre destaco los ambientales, porque creo y estoy convencida de que son los que impulsan más esa sostenibilidad, voy a decir yo, pero con la convicción de que la variable ambiental se ha convertido en una de las grandes protagonistas en los últimos años debido al foco de atención que se está poniendo en los problemas ambientales por parte de la sociedad y, sin duda, por ese impulso regulatorio, especialmente desde la Unión Europea y también en nuestro país. Vamos a hablar hoy de este marco regulatorio nacional. Es un marco clave para la transición a un modelo circular. Nadie de los aquí presentes dudamos de la necesidad de un modelo que permita optimizar la utilización de recursos y productos disponibles, que permita mantener su valor en el conjunto de la economía durante el mayor tiempo posible y que permita reducir al máximo toda la generación de residuos. Un modelo necesario por la insostenibilidad del modelo actual con el que hacemos un uso intensivo de recursos naturales, con el que generamos un alto volumen de residuos, con el que hemos adquirido unos hábitos de consumo con tasas de renovación de bienes que no agotan el ciclo de vida útil de los productos, como sucede, por ejemplo, con los textiles, con los aparatos electrónicos. En definitiva, como todos sabemos, un modelo lineal, un modelo de producción y de consumo que crea una elevada presión medioambiental que está detrás de las manifestaciones más graves, de las manifestaciones que tenemos, como bien señalaba Martín, de esta crisis ambiental, incluido el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Siempre me gusta señalar, cuando hablamos de esta insostenibilidad, de estos impactos, de estas señales, dos hechos muy claros y que todos entendemos muy bien. El día de la sobrecapacidad, ese día, esa fecha en que marca que ya hemos consumido todos los recursos que el planeta es capaz de generar en un año. Este año en España ha sido el 12 de mayo, el año pasado el 25 de mayo. Cada día se nos adelanta un poquito más. Es una alarma clara que sin alcanzar el sexto mes del año ya hayamos alcanzado el día de la sobrecapacidad. Pero también fíjense en el dato de generación de residuos de 2019 que nos dio el INE. 22,8 millones de toneladas de residuos urbanos generados en España. Si hacemos todos una rápida conversión de este volumen a metros cuadrados y visualizamos cuántos campos de fútbol significa esto, nos daremos cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando, del problema que genera tanto volumen de residuo generado en España. No es de extrañar, por tanto, que ya en 2015 la Comisión Europea lanzara su primer plan de acción de economía circular, convencidos de la necesidad de esta transformación del modelo. No es de extrañar que prometiera todo un paquete legislativo de directivas, y así ha sido. Somos todos conscientes de que este paquete de directivas ya ha llegado, llegarán muchísimas más y de que esto no tiene vuelta atrás, que estamos avanzando en la senda de la circularidad y de la sostenibilidad. Pues bien, desde el Ministerio también ya, desde 2015, incluso desde muchísimo antes, se está planificando esta transición, se están diseñando e implementando todos estos instrumentos para ir haciéndola posible. Como saben, en 2020 fue aprobada la Estrategia Nacional de Economía Circular, España Circular 2030. En 2021 se aprobó el primer plan de acción que la desarrolla y que la implanta con un escenario temporal 2021-2023. Y en 2022 se ha aprobado el instrumento regulatorio que verdaderamente impulsa la transformación de nuestro país. Hablo de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que fue publicada el 9 de abril del 2022 tras una ardua y complicada tramitación, como todos sabemos. Hoy se hablará de ella, hoy se analizarán sus implicaciones. Voy a destacar, que es una ley exigente. Hay quien dice que no, que podía haber sido más exigente. Es una ley que implica cambios de calado, es una ley necesaria que no olvidemos que persigue, entre otros, unos objetivos de calado. Reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y de la gestión de residuos en la salud humana y en el medio ambiente, hacer un uso eficiente de los recursos, sentar los principios de la economía circular, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio marino, contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva de Residuos, reforzar la aplicación de la jerarquía de residuos, importantísimo, incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva sobre plásticos de un solo uso y reducir la generación de residuos, mejorar la gestión de aquellos cuya generación no se pueda evitar. Entre otros objetivos, pero me parecen los de mayor calado. Y para conseguir estos objetivos, evidentemente, el articulado de la ley debía incorporar, y así ha sido, entre otros, los siguientes aspectos: la obligatoriedad del uso de instrumentos económicos, el fortalecimiento de la prevención de residuos,
el incremento a medio y largo plazo de los objetivos para la reutilización y el reciclado de los residuos municipales, el establecimiento de obligatoriedad de nuevas recogidas separadas, el establecimiento de requisitos mínimos obligatorios que sean aplicables en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor, la imposición de medidas fiscales sobre los tratamientos situados en las posiciones inferiores de la jerarquía de residuos y la imposición de un impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, que ya señalaba Mauricio. Esto es solo una pincelada del articulado de la ley, se va a hablar mucho de ella hoy aquí, pero siempre me gusta poner de manifiesto lo que persigue esta ley y el por qué y cómo hemos de conseguirlo. La ley implica una batería de desarrollos reglamentarios, se van a revisar o en su caso elaborar nuevas normativas para flujos de residuos y aquí evidentemente, y por el tema que hoy nos ocupa, vamos a destacar el Real Decreto de Envases, posiblemente todos conozcan, no dudo que muchos de ustedes hayan alegado al mismo, también está siendo una tramitación ardua, pero es un Real Decreto necesario porque realiza una revisión integral y una revisión coherente de toda la normativa de envases y residuos que tenemos en vigor hace ya 25 años, una ley del 97, del 24 de abril del 97 y también actualiza todo su reglamento de desarrollo y ejecución. Con este Real Decreto se incorporan al ordenamiento jurídico diferentes directivas, se aplica y se desarrolla el régimen de responsabilidad ampliada del productor y se tiene en cuenta pues, todo lo establecido en la Ley de Residuos. Como saben, el próximo 7 de noviembre termina el plazo de status quo que nos ha dado la Comisión Europea y nosotros seguimos en nuestro empeño y lo vamos a conseguir de tener el Real Decreto aprobado a final de año. Me gustaría señalar que más allá de ver la normativa pues, como una imposición, como una carga administrativa, como una carga económica, como posiblemente una obligación que vamos a tener que acometer en nuestras instalaciones, inversiones, lo veamos también como una oportunidad y como que veamos los beneficios que derivan de ella. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar en un modelo circular, de generar menos residuos, de mejorar la gestión de los mismos. Estamos de acuerdo en que necesitamos un modelo que aproveche los recursos, que reduzca al mínimo los consumos de materias primas de agua y de fuentes de energía, un modelo que mantenga los productos y los materiales y la energía lo máximo posible en las cadenas de producción, en la economía, un modelo que cambie nuestros hábitos de consumo. Esto, que parece muy fácil, y lo decimos así, ¿verdad?, es la definición de economía circular, implica un marco regulatorio, implica un marco económico, implica un marco de I+D+I. Ya he señalado algunos de los instrumentos normativos, también desde el Ministerio, desde Miteco, estamos disponiendo de instrumentos económicos. El año pasado ya se pusieron a disposición de comunidades autónomas a través de conferencia sectorial ayudas para la implementación de la normativa de residuos y el fomento de la economía circular. Se han dispuesto un total de 600 millones de euros y se seguirán disponiendo en los próximos años. Y en las próximas semanas vamos a lanzar la primera convocatoria del PERTE de Economía Circular, una convocatoria dotada con 192 millones de euros para actuaciones transversales. No me voy a extender más, los verdaderos protagonistas de hoy son los ponentes. Me van a permitir aquí que destaque la participación de la Subdirectora General de Economía Circular, que nos hablará de las implicaciones y las exigencias de la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases. Bueno, me atrevo a decir que es sin duda una de las personas que más conocimiento tiene al respecto, así que quedan en buenas manos para su ponencia. Desde la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental quedamos a su disposición para colaborar, para matizar, para diseñar instrumentos y herramientas que sean necesarios para ayudarles a avanzar en esta senda. Es evidentemente claro que los conceptos de sostenibilidad y de ESG se han convertido en palabras cotidianas y claves en un mundo empresarial. La variable ambiental es clave para conseguir también ventajas competitivas, para conseguir también beneficios. Estamos en un momento de abundante normativa, somos conscientes, pero trabajemos unidos, trabajemos en conjunto. Seamos todos conscientes de las implicaciones, pero también de las estrategias y de las acciones que podemos llevar a cabo para implantar la normativa de la mejor manera posible con el objetivo, no perdamos de mente, de avanzar en esta sostenibilidad y en esta circularidad necesaria. Muchísimas gracias y que tengan una fructífera jornada. Muchísimas gracias, Marta, Mauricio. Bueno, está claro que hay muchísimo sobre la mesa y que vamos a debatir. De hecho, va a ser un debate intenso y con posiciones ligeramente distintas.
pero seguro que es productivo. Y creo que efectivamente hay material sobre el que construir, y hablar sobre el asunto en sí es lo que nos pasa a los comunicadores cuando nos preguntan qué es mejor. A veces hay gente que dice que machacamos con el tema y a veces hay gente que cree que eso produce un efecto contrario. Yo soy de los que cree que, aún viendo la situación complicada, creo que obviamente no cabe otra opción que ser positivo y ser optimista, porque no serlo sería relativamente estúpido. Entonces, creo que se puede conseguir avances porque entre todos se puede conseguir. Sé que suena como muy manido, pero os puedo poner ejemplos y solamente hago esta introducción y no me enrollo más con mi tema, y el caso del aumento de las muertes, por ejemplo, por los impactos del calor excesivo, ¿no? Hay estudios que demuestran que el impacto de muerte sería mayor si no hubiese una comunicación y si no hubiese esa información que se traslada a la sociedad y que la sociedad se autoproteja. Por eso que la autoprotección ha empezado a funcionar y es útil, a pesar de que es excesiva la muerte que se produce por el calor y que debería de ser la mínima posible. Pero la información que nosotros trasladamos hace posible precisamente que todos trasladamos, hace posible que sea menor. Vale, seguimos ahora con el futuro de la normativa europea en economía circular, y para eso vamos a ver un vídeo a cargo de César Luena, que es el vicepresidente de la Comisión ENVI del Parlamento Europeo, que es licenciado en Humanidades por la Universidad de Rioja, con mención honorífica al mejor expediente académico, diplomado también por la Universidad de La Rioja, doctor por la Universidad con calificación cum laude, y ha ejercido como profesor asociado de Política Española y Política Europea de la Universidad Carlos III de Madrid. Vamos a ver por eso ahora a continuación el futuro de la normativa europea en economía circular. Hola a todas las organizaciones miembros de FIAP. Gracias por invitarme a daros este saludo en una jornada tan importante como la que estáis llevando a cabo sobre economía circular. La discusión sobre qué producimos y cómo producimos, qué consumimos, cómo lo consumimos, está muy ligada a la sostenibilidad del planeta. Creo que en los últimos tiempos la conciencia sobre la producción lineal y su insostenibilidad pues ha llegado muy lejos, y prueba de ello es la jornada que estáis celebrando. Sé que estáis muy pendiente de la directiva, que no sabemos si estará a puntito el mes que viene, sobre envases y residuos. Sé que os preocupa, que estáis al tanto, y lo que os quiero trasladar es que nosotros vamos a estar abiertos a vuestra participación y a vuestras peticiones. La responsabilidad de las empresas, la responsabilidad individual está mezclada. Hay muchísimos modelos de referencia que podemos estudiar con vosotros, y por eso espero que podamos trabajar como hemos hecho en otras ocasiones. Lo importante es que el grado de compromiso con la economía circular es muy importante en las instituciones europeas, también en los gobiernos, también en el Gobierno de España, y por eso cuento con vosotros y podéis contar con nosotros en esta tarea. Bueno, pues vamos a seguir viendo precisamente más visión de la Unión Europea sobre sostenibilidad, y ahora sí que lo vamos a hacer ya aquí de manera presencial. Para eso contamos con Ioannis Virbilis, que es jefe de prensa de la representación de la Comisión Europea en España. Estudió Derecho en Grecia y cursó un máster de Derecho Europeo en el Colegio de Europa de Brujas, y ha trabajado durante 5 años como abogado especializado en competencia en un bufete estadounidense en Bruselas, y en 2008 pasó a ser funcionario de la Comisión Europea. Trabajó 10 años en la Dirección General de Agricultura, y desde 2018 trabaja en el Departamento de Prensa de la representación de la Comisión Europea, donde actualmente ocupa el puesto de jefe de departamento, y seguro que nos va a dar las líneas de esa visión en una presentación. Adelante, Ioannis. Muchísimas gracias. No sé si me oye bien, ¿no? Pues en primer lugar agradecer a la FIA por invitar a la Comisión Europea. Es un placer estar aquí. Quiero disculparme por mi institución, porque no ha sido posible que un especialista de Bruselas esté aquí con vosotros para dar una visión muy, digamos, especialista de este asunto tan importante, pero voy a intentar daros unas pinceladas de la visión de la Unión Europea sobre la economía circular. Como sabéis, el Pacto Verde, todo lo que tiene que ver con la circularidad, es un tema muy amplio,
y creo que podríamos cumplir muchos días de conferencias y de charlas sobre el asunto, pero voy a intentar comprimir todo en 15 minutos, que es el tiempo que me toca para presentar este asunto. Bueno, tengo una presentación, como sabéis, desde la Comisión nos encantan las presentaciones PowerPoint. Espero que no sea muy larga, pero bueno, sé muy bien que tengo solamente 15 minutos, voy a intentar hacer lo más rápido posible. Bueno, a ver cómo funciona, no sé dónde tengo que... Creo que no funciona el mando. No pasa nada, puede esperar. Creo que ya estaría. Vale. Muy bien, bueno, podemos esperar con el marco general, digamos, que es el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo se presentó en diciembre de 2019, justamente unos días después del inicio del mandato de la nueva comisión presidida por Ursula von der Leyen. Es verdad que en el momento que se presentó se consideró un plan muy audaz, pero es verdad que ahora sus objetivos, que son reducir hasta, o por lo menos de un 55% los gases de efecto invernadero hasta 2030, se aceptan o por lo menos se debaten, se discutan por parte de la mayoría de los países desarrollados. Y un punto muy importante de este plan es que todos los sectores de la energía deben contribuir a estos objetivos, desde la alimentación hasta energía, la construcción, o también el sector del transporte. Muy importante conseguir dinero. Para la transformación de nuestra economía es muy importante invertir mucho de manera masiva. Es por ello que en enero de 2020 la Comisión presentó el Plan de Inversiones del Pacto Verde, así como el Mecanismo para una Transición Justa. Este mecanismo da apoyo de la Unión Europea, de los presupuestos europeos, a las regiones y a los sectores que todavía necesitan el carbón. La Ley del Clima Europeo se presentó un poquito antes, en marzo de 2020, y establece el objetivo vinculante que para la reducción de emisiones en al menos un 55% hasta 2030. Es una ley que ha sido adoptada por los colegisladores. Es muy importante tener en mente que la Comisión, mi institución, solamente propone, son los dos colegisladores, es decir, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión, es decir, los gobiernos nacionales que adoptan la legislación. El Plan de Acción para la Economía Circular lo he puesto en rojo porque nos interesa más y voy a dar más detalles enseguida. Creo que es uno de los planes más importantes del Pacto Verde Europeo porque aborda muchos sectores de la economía y también incluye una gama, digamos, muy amplia de actores, desde las empresas, por supuesto, los consumidores y el sector público también. En mayo de 2020 se presentaron dos más estrategias. La estrategia sobre la biodiversidad, que aborda los factores de pérdida de biodiversidad, como es la sobreexplotación de nuestros recursos o la contaminación del suelo o de los mares. La estrategia sobre la granja a la mesa detalla, regula la contribución del sector agrícola, prevé la reducción, por ejemplo, del uso de los plaguicidas o de los fertilizantes y también prevé el aumento importante de la superficie dedicada a la agricultura ecológica. Y finalmente, el plan Objetivo 55 o Fit for 55, como es el término en inglés, seguramente lo hayan escuchado, regula no tanto el qué, sino el cómo conseguir esta reducción de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, menciona el uso del régimen de comercio de los derechos o también prevé
propone la producción de energía, por lo menos de renovables, por lo menos en 40%. Y hay que añadir a todo eso todas las medidas que la Comisión ha propuesto y que se han adoptado en el ámbito de la agresión rusa contra Ucrania, en el ámbito de la energía. Solamente hoy la Comisión va a proponer más medidas para reducir la factura energética tanto para los hogares como para las empresas. Pero seguimos con el plan de acción para la economía circular. No es un trabajo nuevo, el trabajo se inició desde 2015 con el primer plan de acción de la Comisión y en este marco se adoptaron muchas iniciativas legislativas, la que se mencionó ahora de los plásticos de un solo uso, que está ya en vigor, prevé la eliminación de esos plásticos cuando haya alguna alternativa en el mercado, o también el marco legislativo sobre los residuos. El objetivo es conseguir un futuro ecológico, que los recursos en nuestras economías duren mucho más, y también reforzar en el mismo momento la competitividad de las empresas y conferir nuevos derechos, empoderar a los consumidores. Y, por supuesto, todos los sectores, según la Comisión, todos los sectores de la economía deben y pueden contribuir. El primer paquete de la economía circular se adoptó el 30 de marzo de 2022 e incluye las 4 propuestas, 4 temas globales, digamos, que están en esta diapositiva. Voy a dar unas pocas pinceladas sobre cada uno de estos paquetes. Primero, el reglamento sobre el diseño ecológico de productos sostenibles. Es la legislación marco que introduce reglas aplicables a casi todas las categorías de productos, excepto unos pocos de alimentación o productos médicos. Y el objetivo general es acabar con esta mentalidad que creo que todos tenemos de usar y tirar un producto. Obliga también a los fabricantes a introducir requisitos de circularidad en todas las fases de producción, incluso en una primera fase de diseño de producto. Sobre la base de este reglamento se va a adoptar legislación específica sobre diferentes productos y también, lo que es muy importante, se van a crear clases de rendimiento que van a comparar la sostenibilidad y de reparabilidad de los productos, un poquito como tenemos ahora con las etiquetas energéticas de los aparatos electrodomésticos. Y finalmente, para motivar la producción de productos sostenibles, el reglamento también permitirá introducir criterios de sostenibilidad en la contratación pública. Es decir, si una empresa puede probar la sostenibilidad de sus productos, tendrá alguna ventaja a la hora de participar en procedimientos de contratación pública. Estrategia para el sector textil. Es un sector que es un poquito problemático, digamos, desde un punto de vista de sostenibilidad. Sabemos que la producción de textiles en la Unión Europea y el consumo se duplicó entre 2000 y 2015. Y de hecho el sector textil está en la 4ª plaza entre los sectores con mayor impacto medioambiental, después solamente de la construcción, de transporte y de alimentación. Cada europeo se calcula que desecha por medio 11 kilos de ropa por año y jugando de mí creo que es muy correcto, ¿no? Yo veo que cada mes, cada año desecho mucha ropa y es algo que tenemos que acabar con esta mentalidad de usar y tirar. Y se prevé también que el consumo de ropa y de calzado va a aumentar en un 63% de aquí a 2030, de ahí el empeño de la Comisión Europea de regular este sector. La Comisión entonces quiere conseguir que los productos textiles sean duraderos y reciclables y que haya servicios de reutilización y reparación. Y también que los fabricantes tengan la responsabilidad de sus productos a lo largo de la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo de los productos. La estrategia propone acciones para todo el ciclo de vida de los productos textiles, desde un punto de vista de los productores, las empresas, hasta la perspectiva de los consumidores. También fija mínimos obligatorios de fibras reciclables y también prevé un apoyo financiero para la transición del sector, también incentivos fiscales.
o también se prevé que se va a prohibir la destrucción de ropa o la exportación fuera de la OCDE, porque una gran parte de la ropa vendida en la Unión Europea últimamente se exporta a países fuera de la Unión. El sector de la construcción también es uno de los sectores que más recursos consumen, se calcula el 30% de los residuos. Nuestros edificios consumen un 40% de la energía. El nuevo reglamento de productos de la construcción tendrá los característicos que vemos en la diapositiva: evaluación y notificación de rendimiento medioambiental, diseño de los productos de manera que se facilite la reutilización, la refabricación y reciclaje, dar preferencia a materiales reciclables y finalmente la transición digital del ecosistema de la construcción. Las nuevas tecnologías nos pueden ayudar mucho a la hora de conseguir esta circularidad. Finalmente, el cuarto paquete que se presentó, 2 directivas que tienen como objetivo empoderar a los consumidores. La directiva sobre los derechos de los consumidores, que prevé tener información sobre la durabilidad garantizada de los productos. Por ejemplo, si un producto dura más de 2 años, el vendedor tendrá la obligación de facilitar esta información al cliente. También va a ser obligatorio proponer y presentar información sobre la reparabilidad de un producto, por ejemplo, si son disponibles piezas para cambiar para un producto. Y finalmente la directiva sobre el blanqueo ecológico, que sabemos muy bien que es un problema bastante grave. Esa directiva propone prácticas que van a ser prohibidas, como por ejemplo las declaraciones medioambientales genéricas o la declaración medioambiental sobre todo el producto, mientras que solo afecta esa declaración a un aspecto. Pensamos que es muy importante empoderar a los consumidores. Sabemos también que según las encuestas un 80% de los consumidores quieren obtener más información sobre la durabilidad y la reparabilidad de sus productos, pero no consiguen esa información, y sabemos también que los consumidores quieren pagar más por productos que son fácilmente reparables, que se pueden reparar fácilmente entonces. Y vamos al nuevo paquete. He intentado hacer una previsión que se va a presentar en noviembre de 2022, pero no es 100% seguro, pero seguramente este paquete va a llegar en 2022, este año entonces, con 4 propuestas legislativas. Voy a concentrarme en la que os interesa mucho más, la directiva sobre los envases y los residuos. En primer lugar, a mencionar todo lo que lo saben todos, es una directiva que existe desde 1994, se ha modificado muchas veces, la última vez fue en 2018. ¿Por qué actuar en el ámbito de los envases? Porque sabemos que la cantidad de residuos de envases aumenta cada año. Cada europeo genera 177 kilos de envases, cada medio kilo por día. Encima sabemos que la producción de residuos aumenta más rápidamente que nuestra capacidad de reciclaje. De ahí el empeño de la Comisión Europea de regular este sector y también de proponer en el marco del plan de acción, de proponer una modificación de esta directiva. Un poquito sobre el timing, lo que se ha hecho hasta ahora. En junio de 2020 la Comisión Europea preparó una evaluación de impacto, lo que se llama en la jerga comunitaria un Impact Assessment. El objetivo de este procedimiento es examinar, primero en lugar, si es necesario de modernizar, de modificar el marco regulatorio actual, y en segundo lugar analizar las posibles repercusiones de las soluciones que se barajan, las diferentes soluciones que se pueden proponer. La Comisión Europea preparó y organizó muchas consultaciones con partes interesadas, también organizó muchos talleres, y en septiembre de 2020 organizó una consultación pública, que es algo que casi siempre organiza la Comisión en el marco de una revisión de una legislación. Recibimos más de 500 respuestas por parte de empresas,
por parte de asociaciones, de privados o también de autoridades públicas. Entonces, el nuevo texto que probablemente se va a proponer, se va a presentar en noviembre, propone, por supuesto, medidas para reducir los envases y los residuos. Propondrá que todos los envases de aquí a 2030 sean circulares, es decir, que se pueden reciclar o reutilizar. También prevé un aumento del uso de plásticos reciclados. Quizás también tendrá unas normas sobre el etiquetaje y lo que creo que preocupa mucho al sector, tendrá normas sobre la compostabilidad. Sabemos que el sector de la compostabilidad es todavía muy pequeño aquí en Europa, pero es un sector que se crece bastante de manera muy rápida y sabemos también que los consumidores perciben este sector y estos productos como sustitutos muy buenos para los plásticos convencionales. La propuesta legislativa de la Comisión entonces incluirá definiciones de qué se puede considerar un envase compostable, así que tendrá definiciones muy concretas sobre este punto. ¿Cuándo? Lo he mencionado, muy probablemente en noviembre, pero seguramente antes de finales de este año. Aquí se acaba mi presentación. Muchísimas gracias de nuevo por nuestra atención y por invitar a la Comisión Europea. Gracias. Muchas gracias. En griego creo que estaba a tiempo, ¿no? Sí. Ha sido una fotografía completa y detallada, pero que, bueno, ha sido ágil. Y de hecho, bueno, ahora hemos visto eso, la fotografía completa de la visión de la sostenibilidad en la Unión Europea, y ahora vamos al detalle, algo que seguramente os importa mucho más, y vamos a verlo con mucho detalle. Para eso vamos a ver las nuevas exigencias para la industria de alimentos y bebidas en España, y para eso contamos con la subdirectora general de Economía Circular del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Margarita Ruiz Saizaja, que anteriormente fue subdirectora adjunta de Residuos, también en el Ministerio, y anteriormente consejera técnica. Nada más, adelante, Marga. No necesitas eso. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a FIAP por invitarnos a estar aquí una vez más en vuestras jornadas para contaros, bueno, pues, las principales novedades ya aprobadas y las futuras. Me vais a permitir que me ponga así todos lo veis, no tengo que estar pendiente del papel con el micro, ¿vale? Bueno, yo creo que una buena parte de lo que os voy a contar ya se ha mencionado aquí, pero creo que como queríais que mencionáramos cuáles son las principales novedades tanto de la ley como del futuro Real Decreto de Envases, que afecta de forma explícita a la industria de la alimentación y bebidas, bueno, pues he tratado de extractar aquello que consideraba más importante de las dos piezas legislativas. Evidentemente, en la ley habrá otras cosas que no voy a mencionar que también afecta a la industria. Voy a empezar, bueno, ya sabéis, la ley se aprobó en abril, entró en vigor al día siguiente, el proyecto de Real Decreto de Envases, ahí veis nuestra última versión de 29 de septiembre. Ya ha comentado la directora que el plazo de statu quo finaliza el 7 de noviembre. A partir de ahí, bueno, pues continuaremos con la tramitación nacional con la intención de tener aprobado ese proyecto de Real Decreto a finales de este año. En lo que respecta a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, creo que hay una novedad importante respecto de la ley anterior, es el especial hincapié que hace la ley en la prevención. En la ley anterior solamente teníamos un objetivo de reducción de los residuos generados en 2020. Aquí continuamos estableciendo objetivos en el medio y largo plazo. Yo ya a largo plazo casi hasta me quedo en el medio, porque yo creo que 2030 lo tenemos a la vuelta de la esquina. Son los mismos objetivos que están en la Estrategia Española de Economía Circular, como no podía ser de otra manera, pero la novedad es que también la ley incluye medidas concretas y específicas en el ámbito de la prevención. Ahí tenéis algunas de ellas que afectan tanto al sector de forma indirecta, al sector de algunos de los sectores presentes en FIAP o al sector de la distribución, ¿no? Pues, por ejemplo, la reducción de la comercialización o el fomento, mejor dicho, del consumo de agua no envasada, tanto en administraciones públicas como en el sector HoReCa.
Bueno, pues la obligatoriedad de las empresas o los comercios de alimentación que tengan más de 400 metros cuadrados de superficie de disponer un 20% del área de ventas dedicado a la venta, diríamos, a granel o sin embalaje primario o a través de envases reutilizables. Otro artículo que creo que también es importante y que incide especialmente a la industria de alimentación y bebida es el artículo relativo a los residuos alimentarios. En este caso, si la ley y ya la ley anterior establecía ese principio de jerarquía, aquí podemos decir que en este ámbito y con objeto de contribuir a ese objetivo de desarrollo sostenible de reducir en 2030 a la mitad el desperdicio alimentario, lo que hace es extender ese apartado, ese primer escalón de la prevención un poquito más, desarrollarlo un poquito más. Así, las empresas agroalimentarias tienen que priorizar por ese orden esas 6 medidas. Las 4 primeras son las que digo que tienen o estarían dentro del ámbito de la prevención, ¿vale? Es decir, desarrollamos ese escalón más y luego, bueno, pues por supuesto, reciclado y obtención de combustibles. Aquí la ley también establece la posibilidad de que las entidades locales a las empresas que lleven a cabo donaciones de alimentos puedan tener bonificaciones en las tasas de residuos o incluso una medida de carácter fiscal que es la reducción del IVA hasta el tipo 0 en el caso de donaciones a ONGs, ¿vale? Otras de las medidas que creo que afectan, pues toda la parte que tiene que ver con los plásticos o con la transposición de las directivas de plásticos de un solo uso. Como sabéis, en ese título hay una serie de medidas que tienen que ver o que se establecen en función del tipo de artículo de plástico de un solo uso. En el caso primero, en el que veis en pantalla, que afecta a los recipientes alimentarios y a los vasos de plástico. En ese caso, la Directiva de Plásticos de un Solo Uso nos dejaba libertad a los Estados miembros de decidir qué tipo de medida podíamos establecer para avanzar en la reducción significativa de su puesta en el mercado. Pues bien, España optó por establecer unos objetivos de reducción ambiciosos, porque la reducción tiene que ser significativa, y establecer también la prohibición de distribución gratuita de esos productos a partir de 2023, de forma similar a como se hizo en 2018 con las bolsas de plástico. También que afecta a otro tipo de productos de la industria alimentaria, bueno, pues sabéis que varias comunidades autónomas han regulado determinados productos de plástico. Bueno, pues lo que ha hecho la ley es tratar de armonizar a esos otros productos de plástico, como pueden ser los artículos monodosis o las anillas de plástico, bueno, pues avanzar en una reducción de esos artículos de plástico no compostable. Otras de las medidas, y en este caso vienen a través de la propia directiva, es la prohibición de la comercialización de determinados artículos. Ahí veis algunos de ellos que son utilizados en la industria alimentaria: pajitas, cubiertos, platos, vasos. No, vasos no, perdón. Los vasos no están. Las pajitas, los cubiertos y los platos y los bastoncillos. Bueno, en principio esos estarían restringidos desde la desde la entrada en vigor de la ley, porque ya estaban prohibidos desde julio del año pasado, desde julio del 2021. Y medidas en relación con el diseño de ciertos envases, por ejemplo, las tapas y tapones de los envases de bebida tienen que permanecer unidos, eso será a partir de 2024, o los contenidos mínimos de las botellas de plástico de PET y de todo tipo de plástico en cuanto a material reciclado, que tienen que cumplirse tanto para 2025 como para 2030. Estos objetivos vienen de la propia directiva comunitaria. En el caso de los vasos para bebida, que bueno, pueden afectar en cierta manera a esta industria, tienen que ir marcados con un logotipo, lo veis en pantalla, es el específico para los vasos. Ese marcado es obligatorio, está aprobado por la normativa comunitaria y bueno, pues tiene que aparecer y para indicar que no se deben desechar en el medio ambiente y para indicar un poco el perjuicio que tiene su abandono.
También la ley prevé el desarrollo de regímenes de responsabilidad ampliada del productor para muchos artículos de plástico, la mayoría de ellos son envases en los que ya se viene aplicando ese régimen de responsabilidad ampliada del productor, pero se va a tener que completar para los artículos que veis, por recipientes de alimentos, vasos de bebida, bolsas de plástico, se tiene que completar el régimen general que establece la Directiva Marco con un régimen específico en relación con el littering o el abandono de este tipo de residuos en el medio ambiente, en lo que respecta a los costes que tienen que sufragar los productores de producto. Y un objetivo, bueno, una novedad que estableció la ley, sabéis que el sistema de depósito, devolución y retorno es uno de los temas más debatidos y discutidos desde hace muchísimos años, no os descubro nada nuevo seguramente. Bueno, pues bien, lo que la ley establece son dos objetivos, la directiva comunitaria, perdonad, de plásticos establece dos objetivos de recogida separada de botellas de plástico para 2025 y 2029, son los que veis en negro, ¿vale? En color negro. Pues lo que hace la ley es establecer dos objetivos intermedios en 2023 y 2027, de forma que condiciona el establecimiento del sistema de depósito, devolución y retorno al cumplimiento o no de esos objetivos. Es decir, si en 2023 y 2027 no se cumple ni el 70 ni el 85% de recogida separada de botellas de plástico, automáticamente se establecerá obligatoriamente el sistema de depósito, devolución y retorno. La ley prevé que se pueda ampliar o que puedan estar incluidos en ese modelo del sistema de depósito, devolución y retorno otro tipo de envases que no sean solamente las botellas de plástico, que como veremos el Real Decreto lo explicita y lo amplía. Y bueno, pues la ley establece un poco de cómo se evalúa, de cuándo se dispondrá de esas cifras, será en octubre del 2024 y del 2028 de forma correspondiente. Evidentemente, la metodología de cálculo ya está aprobada a nivel comunitario y, por tanto, tendremos que aplicar esa metodología para verificar el cumplimiento de esos objetivos. Ya lo habéis mencionado antes, por la especial incidencia en el sector en relación con una de las figuras tributarias que incluye la ley, el impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables. En este caso, a diferencia del otro instrumento fiscal que incorpora la ley, no había ningún impuesto a nivel autonómico. Es la primera vez que se establece en todo el territorio del Estado y, por lo tanto, bueno, pues en este caso lo va a gestionar la Administración central. Podéis ver ahí que están afectados los envases de plástico no reutilizables, incluso aquellos artículos que, aun no siendo jurídicamente envases, pudieran ser o pudieran hacer la misma función que un envase. Veis el tipo impositivo y aquí a destacar, y con el ánimo también de fomentar la incorporación de material o de plástico reciclado en los envases, solo va a computar en el tipo la cantidad de plástico no reciclado, es decir, la cantidad de plástico virgen, solamente va a ser esa la base imponible. Bueno, y la ley prevé una serie de exenciones para determinados supuestos. También porque es posible que a la industria le afecte el otro impuesto en la medida en la que pueda estar llevando o depositando residuos en vertedero. Bueno, pues sabéis que hay otro nuevo impuesto, el impuesto a las últimas opciones de la jerarquía de residuos, al vertido, incineración y coincineración de residuos. En este caso, la situación era diferente a nivel de España porque había comunidades autónomas que tenían impuesto y otras que no lo tenían. Lo que hace la ley es armonizar y desplazar los impuestos existentes en las comunidades autónomas y en este caso se configura como un impuesto cedido, es decir, los ingresos van a estar destinados a las comunidades autónomas. Ahora les queda a ellas decidir a qué dedican estos ingresos, ¿vale? Si es finalista o no es finalista. En cualquier caso, los tipos impositivos están configurados en el caso de vertedero por el tipo de vertedero al que se destinan los residuos y por el tipo de residuo vertido en cada uno de ellos. Con carácter, en el caso de incineradoras, pues un poco de forma similar, en función del tipo de la incineradora, si es valorización o eliminación, y en función del tipo de residuo incinerado.
Con carácter general, los tipos más altos son para los residuos municipales sin tratar, cuando van a vertedero, 40 euros por tonelada. Es un instrumento que ambos impuestos van a comenzar a entrar en funcionamiento el 1 de enero de 2023, o al menos es lo que está previsto en la ley. Quiero destacar que es importante la puesta en marcha de todos los instrumentos que hay en la ley, no solamente el impuesto, las recogidas separadas, el establecimiento de tasas diferenciadas. Hemos tenido hace una semana una reunión con la Comisión Europea en el procedimiento que está establecido en la directiva del sistema de alerta temprana, que básicamente es la Comisión se reúne con aquellos países que están en riesgo de incumplimiento de los objetivos, analiza cuál es su situación y bueno, pues le realiza una serie de propuestas para mejorar en la gestión de los residuos. En 2018 este procedimiento ya se hizo, la Comisión Europea nos hizo una serie de recomendaciones, creo que recordar que unas 10, muchas de ellas ya se han incorporado en esta ley, queda ahora ponerlas en marcha, pero sí que deciros que nos van a volver a considerar otra vez en riesgo claro de incumplimiento, porque con las últimas cifras disponibles en el caso de residuos municipales, de 2020 estaríamos en un 40% de reciclado. Tenéis que ser conscientes además que con el cambio de metodología algunos puntos se nos van a caer por el camino y además a partir de 2027 no vamos a poder incluir la materia orgánica procedente de los residuos mezclados, con lo cual otros de en torno de 12-10 puntos se nos van a caer, con lo cual nos vamos a quedar en una situación francamente muy mala. Es decir, quiero llamar la atención con esto, con la necesidad de que todos estemos implicados en esos cambios y el sector del envasado y especialmente la industria alimentaria mucho más con esa apuesta por la recogida separada, porque los envases también contribuyen o van a contribuir al cumplimiento de estos objetivos de residuos municipales. Bueno, y ahora ya me centro en la parte del proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Este proyecto de Real Decreto, la ley de envases, la ley del 97 lleva 25 años en vigor. Yo creo que es una de las leyes que prácticamente no se ha revisado, lleva muchos años. Hubo un conato de revisión en el año 2005-2006, pero se quedó ahí. Creo que es necesario revisarlo en profundidad. Ya se hizo una primera revisión en el año 2018 en ese paquete normativo que se aprobó. Se va a volver a hacer porque es necesario cambiar aún más el modelo en este caso para avanzar en economía circular con esa propuesta que va a hacer la Comisión a final de año. Por tanto, el proyecto de Real Decreto tiene varios objetivos. Por supuesto, transponer toda la directiva comunitaria, esa directiva de 2018 que nos quedaba por transponer de las 4 directivas que se aprobaron. Incorporar algunos matices de la parte de los envases que son sub, de la directiva sub, y aplicar todo el régimen de responsabilidad ampliada del productor que está contenido en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Cuando se aprobó en el año 2011 la ley, la normativa de envases no se adecuó a ese cambio en el régimen de responsabilidad ampliada del productor, pero se hace ahora con la nueva ley aprobada, puesto que este marco ha sido mucho más desarrollado. Y también, bueno, pues vamos a aprovechar, se aprovecha en esta revisión, bueno, pues para resolver ciertos problemas que habían ido surgiendo en estos 25 años en lo que respecta a los envases y los residuos de envases. De nuevo, el Real Decreto incide en la prevención de residuos. Se establecen unos objetivos también de reducción que son exactamente los mismos cuantitativamente que los de la ley y los de la estrategia, pero aplicados al flujo específico de envases, y un objetivo, bueno, pues, cualitativo, que yo creo que tiene que ver con el objetivo que ha comentado la Comisión, que se va a incluir en la nueva propuesta normativa de tratar que en 2030 los envases sean reciclables y en la medida de lo posible reutilizables.
Hay una serie de metas orientadoras, y hablo de metas orientadoras, es decir, no son objetivos de obligado cumplimiento, sino de tratar de conseguir avanzar hacia ellos, que son esas metas fijadas para la reducción de las botellas de plástico. Ahí veis, están destacados en verde los cambios que ha habido respecto de la propuesta inicial, que se sometió a información pública, o sea que hemos sido permeables a las observaciones de los sectores, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Se ha reducido el objetivo propuesto inicialmente, era 50%, lo pasamos a 20%, y en el caso el otro objetivo que había, que parecía que se vinculaba a reducir todos los envases de plástico puestos en la SUB, se ha circunscrito solamente a aquellos artículos o aquellos envases que son objeto de la reducción significativa. De igual manera que la ley establecía unos objetivos y proponía una serie de medidas, pues el Real Decreto igual establece una serie de objetivos y propone una serie de medidas. Algunas de estas son responsabilidad de implementación por parte de la Administración, lo veis en pantalla, y otra parte por los comercios minoristas. Aquí bueno, volvemos a la misma medida del 20% del área de superficie con la venta a granel, y otra de las medidas que es presentar frutas y verduras frescas en pesos, bueno, enteras a granel, siempre que pesen menos de 1,5 kilos. Aquí la novedad respecto del Real Decreto que salió a información pública es matizar que se afecta a las frutas enteras, que no tienen que presentarse sin ningún tipo de envase en principio, ni de plástico, antes estaba solamente para plástico, y también se cambia un poco la redacción en relación a esas posibles excepciones a esa lista para las verduras o frutas que sufran un riesgo de deterioro. Bueno, pues aquí se queda más concreto que en principio tanto el MAPA como la AESAN aprobarán esa lista en el plazo de 4 meses y luego de 3 meses, y luego habrá un plazo de 4 meses de adaptación de los comercios para cumplir con ello, con lo cual también dejamos margen suficiente para su adaptación. Reutilización, uno de los artículos más conflictivos para este sector. La directiva de 2018 obliga a los Estados miembros a avanzar y a adoptar medidas en el ámbito de la reutilización. Nosotros, en cumplimiento de esas medidas, lo que hemos propuesto son unos objetivos de reutilización tanto para, voy a empezar por el final, envases domésticos, comerciales e industriales, ¿vale? Del total de envases que se pongan en el mercado, pues un determinado porcentaje serán envases o tendrán que ser envases reutilizables. Hemos establecido unos porcentajes de reutilización específicos por bebidas en el sector HoReCa y en el canal doméstico. Los veis en pantalla tanto para 2025 como para 2030. Podéis ver en colores los cambios que ha habido respecto de la versión inicial que salió a información pública, precisamente teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos de la crisis económica. Se han suprimido para el caso de los envases domésticos, comerciales e industriales el objetivo a 2025, con lo cual ya solamente será a partir de 2030, y se ha reducido cuantitativamente el objetivo. En el caso de los envases de bebidas, también se ha reducido para ciertas bebidas, aguas fundamentalmente y refrescos, y también en el objetivo exigible de estas bebidas en el canal doméstico, suprimiendo en el año correspondiente a 2025, dejando más margen a la industria para adaptarse a 2030. O sea que, bueno, hemos sido permeables, comprendemos perfectamente las circunstancias de crisis ahora mismo en la que nos encontramos, con lo cual, bueno, pues yo creo que estableciendo esos objetivos, sobre todo en el canal doméstico de cara a 2030, creo que hay margen suficiente para ir avanzando hacia ellos. El canal HoReCa es un canal en el que perfectamente son asumibles, de hecho algunos de ellos diría que son hasta incluso un poco más bajos que los que ya estuvieron en el Plan Nacional Integrado de Residuos en 2008, pero creemos que tenemos que hacer un hincapié
para evitar que aún así en este sector se reduzcan estos objetivos de reutilización. Evidentemente los objetivos podrán ser revisados a la luz de la información que haya en el registro. Y también hay otras medidas para esos objetivos. Está especialmente vinculado, bueno, pues, al sector de la distribución la obligación de vender un número de referencias de esas bebidas, que ese número dependerá de la superficie del comercio, y el calendario de exigencia, bueno, pues normalmente se exigirá antes cuanto mayor sea la superficie comercial. Ahí veis este número establecido en el Real Decreto. También igualmente hemos demorado prácticamente en un año la entrada en vigor de esa propuesta respecto de la propuesta inicial. En cuanto a reciclado, bueno, pues aquí los objetivos de reciclado de envases que establecía la directiva para 2025 y 2030 son exactamente los mismos. Aquí no ha habido ningún cambio. Hemos preferido no modificarlos porque el método de cálculo va a cambiar y eso va a significar que los puntos porcentuales se van a reducir. Ya lo hemos visto en el plástico, por ejemplo, con la aplicación de la nueva metodología, y además porque en algunos otros objetivos, por ejemplo, en el caso de los metales, bueno, se desdoblan y va a haber que diferenciar entre material férrico y aluminio. Bueno, aquí no hay nada más. En cuanto a las medidas, lo mismo, igual que hay objetivos, hay medidas para fomentar ese reciclado. En este caso, en principio se va explicitando que hay se extiende esos objetivos que la directiva subfijaba para las botellas de plástico, se extienden en general para los envases de plástico, tanto de PET como de cualquier otro plástico. Aquí, bueno, pues fruto de las observaciones, sí que se ha incluido un nuevo objetivo para 2025, que es para los envases no PET, que esos no tenían objetivo en la propuesta inicial, y luego los objetivos de plástico reciclado por tipología de envase, pues tapas, tarrinas, film, se han revisado. Pone que son objetivos aspiracionales, se tratarán de conseguir por los productores, y se ha metido, bueno, pues una cláusula, evidentemente, en el que si por las características del envase o las funcionalidades no es posible alcanzar esos objetivos, bueno, pues se tratará o tratarán los productores de incorporar la mayor cantidad posible que admita ese tipo de envase. En cuanto al marcado, que sabéis que también es otro de los artículos que se ha reforzado, aquí tenéis que tener en cuenta que hay una parte del posible marcado de los envases que es voluntaria, es decir, eso es una decisión del envasador o del fabricante, el marcar, pues, por ejemplo, el material del envase, el grado de reciclabilidad, el contenido en material reciclado, eso es opcional. Y el único marcado que es obligatorio es el que debe indicar o debe indicarse la fracción, el contenedor en el que debe depositarse el residuo de envase. Es una medida que ya está en funcionamiento por muchos sectores, ya no lo podemos encontrar en una gran cantidad de envases por iniciativa propia del sector. Creemos que eso ayudará al ciudadano a separar mejor sus residuos de envases y, por tanto, creemos que en este caso sí que tiene que ser obligatorio. Bueno, otra de las novedades son, bueno, no veis nada, no os preocupéis, que solamente es un gráfico, pero no tiene nada que ver, lo he puesto solo a modo de ejemplo. Sabéis que en el ámbito de los envases las cifras siempre han estado muy discutidas. El Ministerio ya con la ley ya hace una apuesta por que haya una sección por flujo o producto donde se aplique la responsabilidad ampliada del productor en ese registro de productores de producto que se creó en 2018. Lo que hace este Real Decreto es crear esa sección específica para los envases. Eso va a implicar, por tanto, que los envasadores se tengan que inscribir en ese registro y que inscribir, por eso digo obligaciones de inscripción. Ahí, bueno, eso es todo lo que hemos desarrollado, que ya hemos presentado a algunas asociaciones sectoriales de cómo va a estar
constituido, pero que sepáis que en principio nos hemos inspirado en esas obligaciones de reporte que ya hace la industria a los sistemas de responsabilidad ampliada del producto. Lo que decía, va a haber unas obligaciones de inscripción y unas obligaciones anuales de reporte de la cantidad de envases que se ponen en el mercado. Eso es un ejemplo, bueno, pues de cómo hemos presentado, ¿no?, de la información. Ya estamos trabajando en esta sección, hemos hecho la presentación a los sectores, nos habéis hecho comentarios, habrá que hacer alguna adaptación y la idea es, por supuesto, tenerlo en marcha al poco tiempo de aprobarse el Real Decreto. En lo que respecta al sistema de depósito, lo que comentaba antes en la ley del sistema de depósito, devolución y retorno de envases domésticos, el Real Decreto lo que hizo fue ya prever en esa primera versión que en caso de incumplirse los objetivos no solamente iban a estar afectadas las botellas de plástico, sino también las latas. Fruto de la información pública se amplía a los BRIC, ¿vale? Es decir, si se incumplen los objetivos de 2023 o 2027, se implantará la SDDR, tanto para envases de plástico, latas y bricks, y se explicita cuáles serían las bebidas, o se detalla mucho más cuáles serían las bebidas que estarían afectadas, ahí las veis en pantalla. Y lo que hace el proyecto de Real Decreto es concretar en esos 2 años qué pasa, ¿vale? Es decir, pues un periodo para la presentación de la autorización, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hace es concretar qué va a ocurrir en esos 2 años. También, en principio, el Real Decreto prevé que la cuantía del depósito la fijará el sistema de responsabilidad ampliada del productor, pero podrá fijarla como quiera, por materiales, por tipo de envase, lo que quiera, como él estime, pero en ningún caso podrá ser inferior a los 10 céntimos de euros por envase. Bueno, y se incorpora una obligación también para ese sistema de alcanzar un objetivo de recogida separada de envases del 90% a los 2 años de su puesta en funcionamiento para que realmente esto sea efectivo. Y ya, bueno, me meto ya en la parte de responsabilidad ampliada del productor. Aquí lo que he pretendido reflejar es, en primer lugar, sabéis que con la ley vigente, la ley 1197, la responsabilidad recae en los envasadores. Ese modelo no se ha cambiado ni para los envases domésticos, ni con los comerciales, ni los industriales. Son los obligados a constituir o aplicar el sistema de responsabilidad ampliada del productor, pero lo que sí que ha hecho el Real Decreto es tratar de cubrir todos los supuestos para que no existan los free riders, ¿vale? Es decir, en palabras más banales, es para que todo envase tenga un padre y una madre que se haga cargo de él, ¿vale? Tanto se ha tenido en cuenta las ventas online, de plataforma electrónica, el representante autorizado, etcétera, etcétera. Con esa idea precisamente de que siempre haya un responsable. La configuración de la RAP se ha hecho en base a las definiciones de envase doméstico, comercial e industrial. En principio, por envase doméstico se ha entendido el que es susceptible de consumo en el hogar, pero también si puede ser consumido en otros sitios diferentes, ¿no? En el canal Horeca. Es un poco continuar con el modelo que ahora mismo está vigente. Se ha definido lo que es envase comercial, que es el envase que no es doméstico, pero es el adecuado, o sea, el utilizado en la actividad tanto del comercio como el sector servicios. Y el envase industrial, bueno, pues el que no es ni doméstico ni comercial y es el que utilizan en las actividades industriales, también se mete en las explotaciones agrícolas o ganaderas, etcétera. Pues en base a estas 3 definiciones, se configura la RAP para envases domésticos, para envases comerciales y para envases industriales. En el caso, hay una serie de artículos que aplican a todos ellos de forma general, algunas obligaciones, pues sobre todo las que tienen que ver con diseño, son exigidas a nivel de productor, puesto que él es el único que podría cumplirlas. Y en lo que respecta a lo que es la financiación por parte de los envasadores, en el caso de envases domésticos, lo que se ha establecido, bueno, por supuesto,
todo lo que tenga que ver o todo lo que vaya a los envases, el coste de todos los envases recogidos separadamente es algo que era obvio porque venía de la Directiva Marco de Residuos, por lo tanto, la financiación de toda la recogida separada y posterior tratamiento de los envases tiene que ser asumida por la responsabilidad ampliada del productor. Y aquí nos encontrábamos con la petición ya desde hace muchos años por parte de comunidades autónomas y entidades locales de financiar los costes de los residuos de envases que aparecen en la fracción resto. Teniendo en cuenta esa demanda desde hace muchos años y que fue el germen de esa revisión de la normativa en el año 2005 y 2006, partimos de esa propuesta. Bueno, lo que hemos hecho es tratar de establecer un mecanismo que a la vez las entidades locales puedan ser compensadas, porque al final y al cabo están gestionando unos residuos de envases que es obligación por parte de los productores, que sirva de incentivo para avanzar en esa recogida separada de envases. Pues bien, lo que hace el Real Decreto es fijar unos objetivos de recogida separada por materiales para 2025, 2030 y 2035 y en función de si se cumplen o no se cumplen dichos objetivos, se establece la financiación. Es decir, en el caso de que se cumplan los objetivos de recogida separada, pues los productores tendrán que financiar a la mitad, es decir, el 50% del coste asociado a los envases que se recuperan de la fracción resto y similares. Es decir, no se tiene que financiar, y eso sí que quiero hacer hincapié, el coste total de todos los envases que aparezcan en la fracción resto, es decir, solo de los que se recuperen y en este caso al 50%. Si no se cumplen esos objetivos de recogida separada, la financiación será el 100% del coste vinculado a los envases recuperados, pero en este caso las entidades locales van a tener que destinar en principio el 50% a mejorar la recogida separada, ¿vale? Es decir, tiene que servir de incentivo también a las entidades, o sea, se les financia o se les costea esos costes que ya están asumiendo, pero sin desincentivar esos objetivos de recogida separada, que es hacia lo que hay que tender. Luego, bueno, por supuesto, se tiene que financiar el resto de partidas que dice la propia ley, porque así lo dice la directiva, que son los costes vinculados a la obtención de información, a la sensibilización, y para el caso de los envases sub, pues se complementa con lo que dice la directiva sub de los costes que se tienen que financiar en relación con el littering. En el caso de los envases comerciales y los envases industriales, ya lo veréis, también hay unos objetivos de recogida separada. Aquí se ha fijado para 2027, 2030 y 2035. 2027, bueno, pues creemos que 2025 no podía ser cumplible porque prácticamente entre que se autorizan los sistemas casi no da tiempo a exigirlo, por eso se retrasó. En principio aquí, como la situación en la que nos encontramos en los envases comerciales es por un lado que una parte de ellos están gestionados por las entidades locales pero otros son de gestión privada, el Real Decreto ha intentado, por petición también de todos o de una buena parte de los sectores, tratar de compaginar lo que dice la responsabilidad ampliada del productor con la situación en cuanto a la gestión de esos residuos de envases comerciales, de forma que se permita a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, en el caso de gestión privada digo, poder llegar a acuerdo con los poseedores finales para que sean estos los que lleven a cabo la gestión, que es un poco continuar con lo que ahora mismo viene haciéndose. En el caso de que el residuo comercial sea gestionado por las entidades locales, pues aplicaría un mecanismo similar de financiación similar al de los envases domésticos. Y en el caso de los envases industriales, pues es una obligación, las obligaciones son similares, hay unos objetivos de recogida separada. En este caso, también los sistemas pueden llegar a acuerdos con los poseedores para la gestión de esos residuos de envases y en este caso también puede haber acuerdos con los fabricantes de envases para que sean estos quienes cumplan las obligaciones financieras y de información en nombre de los envasadores.
Esto es muy rápidamente todo, o sea, hemos tratado un esbozo del Real Decreto. Evidentemente es un Real Decreto técnico largo y hay muchas más disposiciones que no me ha dado tiempo a contar aquí. Hemos tratado de ser sensibles a todos los sectores, por ejemplo, también en el caso, alguna de las modificaciones que hemos introducido para el sector pues pesquero, agrario, en el caso de los residuos comerciales, que son los que manejan, bueno, pues que sean también esos fabricantes de esos envases quienes puedan cumplir esas obligaciones de RAP, porque no vamos a obligar ni a los armadores ni a los agricultores a ser envasadores y demás, ¿vale? Hemos tratado de recoger todas las particularidades existentes, los sistemas pooling, los sistemas de preparación para reutilización de envases industriales. Evidentemente no podemos concretar muchas veces los casos específicos porque la regulación tiene que ser aplicable a todos los sectores. Y bueno, pues ahí está. Pues supongo que de aquí todavía hasta que se apruebe habrá algún cambio, esperemos que sea menor, pero bueno, pues que creemos que hemos escuchado a todos sectores, también ONGs, porque también tenemos la obligación de hacerlo, las administraciones autonómicas y locales. Creemos que hemos hecho un Real Decreto balanceado, seguramente vosotros me diréis que es muy ambicioso, si hablo con las ONGs me dirán al contrario. Pero bueno, esperamos poder ponerlo en marcha y que esté en funcionamiento y que de verdad, bueno, pues suponga un cambio a ese modelo de economía circular en el que necesitamos avanzar. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Marga. Antes de bajar al café, todavía quedan, si no te importa, nos quedan 5 o 6 minutitos para alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta, si no vamos al café. Tenemos un micrófono por ahí disponible, por si alguien quiere preguntar algo, está allí. Creo que hay una pregunta. Dámela a mí si quieres. Hola, soy Montse Lombardo de Unilever. Vale, la pregunta era sobre el marcado de los envases, concretamente el marcado de los envases compostables, que no he oído que hayas comentado nada, que se va a legislar a nivel europeo. Y vosotros ya lo habéis legislado que obligatoriamente se tiene que poner qué norma UNE o norma cumple de certificación y no desechar al medio ambiente, más o menos. El tema de la norma UNE es información relevante para el consumidor. Esto es lo primero. Y lo segundo es, ¿por qué nos adelantamos y no lo hacemos cuando sea obligatorio a nivel europeo? Y lo mismo para el marcado de los envases. Estoy de acuerdo que es importante que se marque los envases, de dónde se tienen que depositar, pero sería bueno hacerlo a la vez que todos los países europeos para evitar que las empresas multinacionales tengamos que cambiar algo. Ahora para España, ahora para Francia, ahora para Italia, ahora para... y que lo hagamos todos a la vez. Gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente lo que hemos pretendido es que cuando los envases sean compostables se identifiquen de forma explícita. Está también así en la norma que afecta a las bolsas de plástico. Yo creo que además también, a lo mejor quizá para el ciudadano no es importante, pero sí que es importante a la hora de diferenciar de otros plásticos que dicen ser compostables pero que luego no son. Y entonces el marcar o sea, lo que pretendemos es que el que sea compostable y cumpla la norma, que efectivamente lleve ese marcado para poder estar seguros de que efectivamente es compostable. Respecto de la otra pregunta que dices de esperar a la normativa comunitaria, bueno, la propuesta se va a hacer a finales de este año. La negociación nos llevará, pues como poco, un año. La transposición, otro año más, como poco, o 2 años, con lo cual nos plantamos en 2027, más o menos, 2026, 2027. Yo creo que no podemos esperar, no podemos tener al ciudadano otros 4 años sin tener claro dónde tiene que depositar los residuos de envase, porque, lo siento, pero el ciudadano todavía no se para bien y tiene que informársele de dónde debe depositar a los residuos. Tampoco tengo claro que a nivel europeo el marcado sea el mismo. Quiero decir,
Yo no sé si en Dinamarca el contenedor para recoger los envases es amarillo o es verde. Con lo cual, yo creo que esa parte la tenemos que adaptar a los colores que tenemos en España. Entonces, es ver a lo mejor lo que se regula, no lo sé porque no conocemos todavía la normativa que se va a proponer. A lo mejor lo que se regula es que se tienen que marcar indicando los contenedores en los que deba depositarse, pero no van a indicar, a lo mejor creo, o no se va a meter el color en el que se tenga del contenedor. Por tanto, creo que es importante señalarlo en las circunstancias de España al consumidor en qué contenedor se tiene que depositar conforme a nuestra circunstancia nacional. ¿Puedo responder? Sí, claro. No, o sea, que si tú vas al supermercado, ya ves ahora muchos envases que marcan a qué contenedor se tiene que ir. Yo te diría que más de la mitad. O más, no sé cuál el porcentaje, pero es un porcentaje bastante bueno. En estas circunstancias que las empresas ya nos estamos adaptando, porque sabemos que es una necesidad, y quizá donde menos nos adaptamos son los envases multilingües, porque no está claro cómo se tiene que hacer y para armonizarnos. En este caso, ¿por qué no se intenta hacer voluntario y que luego sea obligatorio a nivel europeo? Y lo mismo para los Pues porque seguramente las empresas que más grandes ya lo están haciendo, pero es que falta por incorporar a lo mejor muchas empresas que no lo están haciendo y que es necesario también que lo hagan. Creemos que es una apuesta en la que la Comisión va a avanzar en ella, con lo cual tampoco creo que haya una distorsión muy grande de cuando se regule a nivel comunitario. De todas maneras, imagínate que por la razón que sea no se aprueba el reglamento comunitario y nos quedamos sin mercado a nivel europeo, con lo cual yo creo que las que ya lo estáis haciendo, perfecto, si es que ya lo estáis haciendo, no tenéis que cumplir ni cambiar ningún modelo, porque nosotros no vamos a regular ni el formato ni nada por el estilo que os suponga cambios a vosotros, a los que ya lo estáis haciendo en España, por tanto. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta allí. Hola, buenos días. Felicidades por la presentación, maravillosa. Tengo una duda. En el impuesto al plástico no reutilizable, ¿me puedes aclarar para aquellos envases reutilizables, por ejemplo, palets de plástico, cómo se puede justificar que esos envases son reutilizables y quedarían exentos del impuesto? A ver, en principio, yo entiendo que un envase, o sea, en principio se tienen que cumplir los requisitos mínimos que dice la directiva comunitaria de puesta en el mercado de los envases. Hay una norma UNE que habla de envases reutilizables, esa sería una forma de justificar que ese envase cumple con la reutilización. Esa sería una forma. ¿Vale? Creo que también es importante que tengáis en cuenta que el Real Decreto también revisa la aplicación de esos requisitos mínimos, o sea, no solamente en los contenidos de metales pesados, sino el resto de requisitos mínimos, esas normas UNE 13.4, bueno, desde la 29 o 28 hasta la 32, que se tiene que cumplir cuando se ponga en el mercado. Por lo tanto, en el caso de reutilización, esa puede ser la justificación evidente de que es un envase reutilizable. Evidentemente también pues en los circuitos de pooling de sistemas son claramente de reutilización. Tenemos otra pregunta. Sí, es que se acopla con el altavoz. Gracias. Sí, muchas gracias. Soy Carmen Sánchez de Riclay, creo que muchos ya me conocéis de mi trayectoria con el sector de alimentación y bebidas. Mi pregunta para Marga, bueno, es más una aclaración, porque no he entendido muy bien si los puntos porcentuales que se bajan del objetivo de reciclado en España, ¿estabas refiriéndote a los residuos municipales reciclados o a los residuos de envases? A todos. Bueno, en general, o sea, mi comentario iba sobre todo con los residuos municipales, pero en los residuos de envases también se han reducido en algunos puntos porcentuales, especialmente en el plástico, el porcentaje de reciclado. Este año
Ya hemos comunicado a la comisión aplicando ese nuevo método y evidentemente se han reducido bastantes en el caso del plástico. ¿Tienes una idea de orden de magnitud del plástico? O, bueno, pues te debo hablar un poco de memoria, pero está creo que en torno al 40%. ¿Vale? O sea, es que es importante es importante la reducción. Y a este respecto también me gustaría indicar la importancia de disponer de buena información en relación con el reciclado, porque en función de la información disponible, tanto de puesta en el mercado como de envases no reciclados, está en juego el recurso propio de envases de plástico no reciclados. También tuvimos a la comisión 2 días antes del sistema de alerta temprana con una especie de auditoría no formal todavía sobre este recurso propio. Algunos de los que estáis aquí participasteis y nos ayudasteis en ese sentido para defender cómo estábamos calculando ahora mismo nuestros datos y cómo lo vamos a hacer en un futuro. Y creo que también es importante hacer hincapié en la necesidad de disponer de buena información de lo que efectivamente se pone en el mercado y de lo que efectivamente se recicla para tener una mejor estimación de la cuantificación del recurso propio. Gracias. Hay otra pregunta, hay 3 ahora. Vale, primero allí. Lo que pasa que se nos va a echar... Sí. Si queréis... Bueno, son para ella las preguntas, entiendo, todas. Sí, vale. Dale allí. Rapidito si puede ser, porque sí, nos comemos la hora del café. Vale, en relación con la entrada en vigor del impuesto del plástico, hay un tema de sobrecostes ahora de los materiales y sé que ha habido varias peticiones sugiriendo un posible retraso, pero hay otro tema que es el de la adaptación de los sistemas, facturas, etcétera, que está generando una complejidad enorme, ¿no? Que aunque entre en vigor el 1 de enero, creo que vamos a tener muchas dificultades en poder identificar bien qué parte del plástico es reciclado, qué parte no, qué parte paga. Entonces, yo no sé si está absolutamente descartado que se pueda retrasar en algunos meses o un año la entrada en vigor del impuesto. Sé que está metido en los presupuestos y todo, con lo cual voy más a la segunda parte de la dificultad de aplicación. No te puedo dar una respuesta en relación de si se va a demorar un año más o X meses. Es una decisión política y no me corresponde a mí decírtelo. Bueno, eso, a mí, sobre todo al Ministerio ya no a mí, al Ministerio de Transición Ecológica. Es más una decisión política a nivel de Hacienda. Vale, nos queda opción para una sola pregunta más. La otra la hacéis en el café, se la hacéis a ella. Hola, gracias Margarita por tu presentación, Cinta de AECOC. Quería preguntar, bueno, nos consta que estáis trabajando en aterrizar o en concretar determinados aspectos de la ley que entran ya en vigor en enero. Sobre todo estoy pensando en las obligaciones de informar sobre el precio de determinados productos, ¿no? En el ticket, y también la obligación de reservar en la parte de la distribución, ¿no? De un porcentaje de cómo calcular la superficie, y era para saber qué previsión teníais para tener esta información. Bueno, hemos hecho una propuesta que hemos distribuido al sector de la distribución, también lo hemos distribuido en los 2 casos, ¿vale? En lo del cobro y en el cálculo del porcentaje de superficie de venta. También lo hemos distribuido a comunidades autónomas y entidades locales. Creo que la semana pasada o más o menos terminó el plazo de remisión de observaciones. Nos queda valorarlas y tener ya el documento final, que bueno, pues esperamos tenerlo pues, entre este mes, ya te diría yo que no, pero casi al mes que viene. Con lo cual, bueno, estará listo en cuanto podamos, pero estamos trabajando ya en ello. Pues bajamos a tomar el café. Muchas gracias, Margarita. Y más o menos 15 minutos y volvemos para las mesas redondas, que aquí sí que podemos preguntar más, si queréis.